temperamento es algo que tiene que ver con la fisiología, la genética, la biología, aunque es un misterio, no se puede decir con precisión, ¿no? Lo que sabemos es que es innato. Nacimos con esto. Efectivamente hay pueblos que tienen un cierto temperamento en el sentido de que se ve más que en otros países. Por ejemplo, los melancólicos, ese hijo, hay bastantes en Portugal, en Rusia, País Vasco. Después los coléricos en España. Hay muchos aquí, coléricos en España. Después los sanguíneos, muchos en África, en Italia. Es evidente, aunque son culturas muy diferentes. En América del Sur, América Latina, hay muchos temperamentos sanguíneos, mucho más que en otros lugares. Los flemáticos son fundamentalmente los pueblos fino-úgricos. Los finlandeses, los estoneses, y en Rusia hay unos 10 tribas, 10 naciones que son fino-úgricas, son naciones gente que viene del Ural, las montañas Ural, que han emigrado hacia el oeste. Entonces tú tienes pueblos que tienen efectivamente una vida dominante. No significa que todas las personas en esos pueblos son así, significa solamente que hay una dominante. Después hay que tener cuidado porque mucha gente confunde un poco el temperamento con la cultura de un pueblo. Por ejemplo, la gente dice que los americanos del norte son coléricos. Es evidente que no son coléricos los del norte. Lo que pasa es que en América del Norte hay una cultura que viene del American Dream. El American Dream hay que trabajar mucho, hay que ser emprendedor fundamentalmente, porque has venido a América justamente para hacer cosas nuevas. Entonces un flemático de América del Norte tiene poco que ver con un flemático de Europa. Porque en América del Norte un flemático europeo no tiene futuro. No puede vivir. Es evidente. En América, el American Dream te obliga a hacer cosas, a ser emprendedor. Entonces, en Europa no. Puedes perfectamente ser flemático viviendo tranquilamente sin ningún sueño. Es decir, que tú tienes una cultura que puede obligar a gente a hacer cosas que habitualmente no hacen con este tipo de temperamento pero no es con la cosa fisiológica. Por ejemplo, hoy con el tema de la revolución tecnológica, de los medios sociales y de estas cosas, te das cuenta que los sanguíneos están felices, pero no significa que todo el mundo se ha vuelto sanguíneo. El sanguíneo ya está en comunicación con todo el mundo en 2 segundos. Yo tomo una foto de sus zapatas y le envío a todo el mundo y 1 millón de personas que lo miran. Y él está feliz, es decir que hay cosas que hacen que las necesidades de los sanguíneos están satisfechas muy rápidamente por la revolución tecnológica, pero no significa que nosotros todos nos hemos vuelto sanguíneos. Entonces hay que hacer la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, mirad aquí, voy a avanzar un poco. Aquí son las 12 posibilidades. Entonces la gente dice 12 posibilidades, es tremendo, solamente 12 posibilidades, pero hay que decirme, no, hay 12, es enorme. Cada persona es una persona en sí mismo, es evidente, pero que hay 12 tipos fisiológicos, es enorme. Todas estas mezclas, ¿no? Hay mezclas que son impensables, colérico, flemático es impensable, melancólico, sanguíneo impensable, pero todo esto llegas a 12. Y no es una clasificación de la humanidad, es una clasificación solamente del temperamento. Está clarísimo. Clasificación de los tipos de temperamentos. Sabemos que Hipócrates, que descubrió esto, se equivocó sobre el origen de esto. Pensaba que eran los fluidos. Y sabemos que, claro, no son los fluidos. De aquí vienen los nombres que ha dado. Tienen que ver con los fluidos. Pero no se equivocó sobre los temperamentos en sí mismo. Se equivocó sobre el origen. Pero sobre el temperamento no hay ninguna equivocación. La fuerza de los griegos es la capacidad de contemplación, es enorme. Nos han dado tanto los temperamentos, Hipócrates, que las virtudes. Píndar, Esquil, Aristóteles,
Platón son las virtudes. Los unos como el otro son de los griegos. Y hay que ser reconocido. Y llevamos con 2500 años con esto. Y esta fuerza de todo esto es que el sistema que os presento es nuevo, pero el contenido es viejo como el mundo. No hay nada. Harvard no se inventó un Harvard idea en un momento. Esto tiene 2500 años de historia. Y continuamos hablando de esto. Entonces, la fuerza es de todos esos conceptos es que tienen más de 2500 años de existencia y todavía las hemos conservado. Y significa que ya hay verdad detrás de esto. Después, bien, esto hemos hablado. Entonces, yo quiero ver con vosotros. Bien, este es Orson Welles, ¿sabéis? Otelo, Orson Welles, mira la cara, ya se ve que es colérico. Hay gente ya con la cara ya sabe que sabe quién es. De vez en cuando no, pero cuando tiene 90-100% de temperamento dado, está claro que ya en los ojos, en la nariz, todo el facial ya te dice que es un colérico. Aquí son las fuerzas. Fue que tienes entusiasmo, energía, decisión, está seguro de sí mismo, es consciente de sus talentos, es eminentemente racional y pragmático, es un emprendedor y organizador natural, empieza muchas cosas, es un manager natural, hace avanzar las cosas en poco tiempo. Está cómodo con el poder y florece en la competencia. Esas son preguntas, son cosas que te pueden ayudar, porque ahí el test es una cosa. Pero también hay frases muy claras que te dicen, ¿tú te gusta la competición? No. Bien, entonces probablemente no estás aquí. ¿Tienes seguridad en ti mismo? No mucho. Bien, probablemente no estás aquí. Entonces estas frases ayudan a la gente a entender que esto podría ser su temperamento. Son ideas bastante sencillas, profundas y claras sobre un temperamento determinado. Sus flaquezas. Es propenso al orgullo, la ira, el odio. El orgullo es normal porque el colérico tiene conciencia de sus talentos, muy conciencia de sus talentos, de su capacidad de hacer las cosas. De vez en cuando se compara fácilmente con otras personas que no tienen tanta energía como él. Después la ira, porque la ira es claro, tiene ira porque el mínimo obstáculo que hay en el camino hacia los resultados para él es un desastre. Y entonces se pone nervioso. Después, ¿qué tienes? Tú tienes propenso a la precipitación en sus decisiones, lo veremos, tiende a no reconocer sus errores, es propenso al activismo ciego, tiende a ser de confrontación y dictatorial, tiende a ser insensible y rodar sobre los sentimientos de sus compañeros para cumplir la tarea. Aquí vemos ya el reto de la humildad. No se toma el tiempo para moldear, potencializar, enseñar y hacer crecer a la gente que está a su cargo. Esto es un colérico sin carácter. Cuando vemos si ha desarrollado carácter, es evidente que estas flaquezas ya más o menos no las tienes. Pero si no tienes mucho carácter, un poco carácter, estas flaquezas las veremos inmediatamente. O si estas flaquezas son reales y que serán siempre aquí, de todas maneras. Serán siempre a nivel de tu primera reacción. El tema es que si tienes carácter, bien, esto no se notará de manera flagrante, porque el carácter te ayuda a superar esto con más rapidez. Entonces, al principio, en el crecimiento de una persona, estas flaquezas se ven, pero poco a poco, si la persona desarrolla la humildad y las otras virtudes, menos y menos se ven. Aunque hay mucha gente, tú ves que están en lucha toda su vida. Hay gente que está en lucha para no enfadarse. Hay gente que son muy buenos, pero se enfaden en cualquier un obstáculo. No pueden no enfadarse. Entonces tú ves que se enfaden, pero después hay autocontrol porque tiene virtud de dominio de sí, se tranquiliza, pero la primera reacción es siempre un poco agresiva. Entonces da igual, hay gente que han desarrollado la virtud tal que no se ve, pero lo importante no es que se vea o que no se vea.
Lo importante es que en la vida de cada persona hay este conocimiento y por eso hay una lucha mínima para practicar la virtud que ayuda a superar las flaquezas. Este es el colérico. Entonces el colérico, veremos después esto, ahora quiero mostraros el melancólico. ¿Y quién es este? Es Hamlet, evidentemente, es Hamlet. Mira, en los ojos ya tiene un melancólico, no hay que pensarles dos veces. El melancólico, fuerzas, propenso a la contemplación, anhela la perfección de cualquier cosa, es fácilmente coherente, fiel, paciente y persistente. Los melancólicos tienen una facultad enorme de persistencia, porque entienden, como son introvertidos y profundos, entienden bastante bien el porqué del sufrimiento. Y entonces encuentran un sentido fácilmente a su dolor y hace que son capaces de resistir. Los pueblos melancólicos son pueblos capaces de resistir cosas increíbles, pero al mismo tiempo no son pueblos audaces. La audacidad, realmente la audacia les cuesta, pero la parte pasiva de la virtud de la fortaleza para ellos no es muy complicada. Entienden perfectamente lo que es el tiempo, son fieles fácilmente, la lealtad, la fidelidad, la paciencia, la persistencia, no son retos para personas que son melancólicos. El reto es la acción, la actividad. Puede manejar las grandes crisis con armonía y aplomo, así que un melancólico que tiene una crisis, una depresión, no es dramático, es su estado normal. Un sanguíneo que tiene depresión ya es un peligro. Pero este ya es su estado. Es el estado normal de creatividad, de vida interior, es cosa natural en este tipo de personas. Aunque no necesita que manifestarse de manera dramática siempre. Es independiente de que un melancólico en una compañía, si le prometes un bonus al final del año en términos de dinero, no significa que esto le va a ayudar mucho a trabajar. Un sanguíneo sí, un colérico también un poquito, pero probablemente no es lo que le ayudará. Tendrás que buscar cosas más interiores, más espirituales, más ideales para ayudarle a funcionar en la vida. Es independiente. Entonces son las fuerzas de este hombre, es esto, y los defectos, las flaquezas están aquí. Tiende a dejarse absorber por sus pensamientos y sentimientos. Entonces es una cosa positiva la autoabsorción, pero si es demasiado se cambia en cosa muy negativa, porque está absorbido todo y se hace dependiente de estas cosas y le cuesta ser sí mismo. Teme la acción, ya que en ella la imperfección humana se pone siempre de manifiesto. Ese es el punto clave para entender ese tipo de temperamento. El melancólico, el background de su vida es la perfección. Hay que entender esto. No es que es pesimista el hombre, no, es que el background es la perfección. Entonces no puede no ser pesimista, porque todo lo que hay entre la perfección y él es malo, porque no es perfecto. El idealista es esto, es una persona que tiene siempre enfrente de sus ojos el modelo, el ideal. La primera cosa que ve es lo que falta de ideal. En un fondo de luz, cuando hay tinieblas, ya lo ve inmediatamente. Entonces, por eso el melancólico, como el fondo de su vida es siempre la perfección, el ideal, todo lo que no es ideal y perfecto, y en la vida nada es ideal y perfecto, para él es un desastre. Entonces, cuando entiendes esto, entiende un poco más lo que pasa en su cabeza. Porque él ve inmediatamente los problemas, porque ve inmediatamente los defectos, porque es criticón de las personas y de los proyectos. Es normal y no tiene que ser preocupado.
porque su primera reacción es normal, porque en el fondo de toda esta perfección que ve, la primera cosa que ve es lo que no funciona. Entonces, si entiende esto, el melancólico se queda tranquilo, ¿no? No piensa que es un tío raro. Tiende a ser pesimista, magnifica las dificultades, lo mismo, es que en un fondo de perfección todo es imperfecto, entonces parece pesimista. No le gusta tomar riesgos, buscar la certeza. Le cuesta el mundo exterior. El melancólico, el mundo exterior para él es imperfección, es las cosas que no funcionan, son las límites humanas, no hay nada, no hay ningún ideal en el mundo creado, en el mundo pecador, en el mundo exterior, en el mundo material. Entonces, tiene dificultad de cómo se gestiona el mundo material. Es un idealista. Y hay que ayudarle. Y ayudarle con la audacia. Explicándoles que, mira, toma riesgos, es bueno, no te preocupes, lo importante no es hacer errores, lo importante es lanzarse. Peter Drucker, que fue el fundador de la ciencia del management, siempre decía, yo nunca nombraría jefe de una compañía grande una persona que nunca hizo grandes errores en su vida, porque esto significa que es un mediocre. La gente no mediocre hace muchos errores, porque hace muchas cosas. Una persona que cada día toma decenas de decisiones, es evidente que algunas no van a funcionar, que va a haber errores. Pero una persona que no toma decisiones importantes en su vida, efectivamente nunca se equivoca. Pero este hombre no puede ser, o esta mujer no puede ser jefe de una compañía internacional. Aquí necesitamos gente que son capaces de tomar riesgos. Entonces es importante, el melancólico es importante constantemente recordarle, tiene que recordarse a sí mismo. No te preocupes con los errores, preocúpete con la falta de movimiento, falta de acción, falta de movimiento, falta de decisiones. Esto es un problema en tu vida. Los errores, al contrario, es señal de que tú haces cosas, es señal de que tú superas tu inacción, es señal de que superas tu miedo a ir hacia el mundo, hacia la gente, hacia las realizaciones materiales. Tiene que ser demasiado sensible, es evidente que es sensible y susceptible. Y crítico, no ser crítico y juzgar a los demás, esto es evidente. La gente piensa que los melancólicos pasan su tiempo a criticar, no, pero el tema es que no pueden no criticar, al menos interiormente. Porque en el fondo de perfección, todo el resto es tremendamente malo. De su pesimismo y su aspecto crítica de la vida viene, repito, de este fondo que es un fondo de perfección, fondo ideal. El background es ideal. Entonces, vamos a ver, tiene que superar esto, pero no tiene que preocuparse si siente que es muy criticón de la gente y de las cosas. Normal. No hay que preocuparse. Hay que superar, pero no hay que pensar, yo soy un monstruo, yo soy un tío negro, todo lo que pasa, todo lo que veo es malo. No, normal. Es porque tú ves esto en un background que es bastante bueno. Entonces es claro que ves lo malo. Ese es el temperamento melancólico. El melancólico necesita audacia. Después el sanguíneo, pero voy a mostraros un otro tipo de sanguíneo que tiene una foto un poco mejor, este slide en ruso. No os preocupéis, está en ruso, pero es el mismo, aquí está. El sanguíneo del slide ruso es un poquito más atrayente. Y es un PowerPoint además, ya viene. Mira, aquí está el sanguíneo ruso. Es este. Y es más presentable, ¿verdad? Ya, más presentable. Entonces el sanguíneo ruso ya en la cara también ves que es sanguíneo. Es un actor de una obra de Anna Karenina, de Tolstoy, Estiva, uno de los héroes de Anna Karenina. Ya, tiene una cara de sanguíneo.
Este es 100% sanguíneo. En los ojos ya no son ojos de melancólico. No. Este hombre ya está gozando de la vida. Está gozando del otro. Está gozando de su comunicación con la otra persona. El melancólico, como hemos visto en la cara de Hamlet, no ve a nadie. En su mirada se ve a sí mismo, está dentro de sí mismo, no ve a nadie fuera. Este está totalmente fuera de sí mismo. Está gozando del otro. Entonces, a ver, esto nos interesa mucho el ruso. Vamos a volver al español. Está aquí. Aquí está. Estábamos con esto. Ya. Las personas que le interesan. Disfruta de las personas y quiere hacerles felices. Es amable y comunicador. Es de buen corazón, compasivo, generoso. Es creativo, emprendedor, aventurero. Sus 5 sentidos están siempre despertados, lo que le da un buen ojo para los detalles. Ya. Ese es el sanguíneo. Fundamentalmente es un comunicador. Vive fuera de sí mismo y sus flaquezas. Tiene dificultad para controlar sus sentidos externos. Los sentidos externos del sanguíneo es positivo y negativo. Es bueno, es positivo porque capta todo, siente todo, ve todo. Entonces es un buen espía. El sanguíneo es un buen espía. Y todo lo que hay fuera de él es bueno, le enriquece y le hace crecer porque capta todo. Pero si lo que hay fuera es malo, le destroza al pobre y no tiene resistencia. Entonces, uno en un ambiente negativo, malo, negro, un sanguíneo tiene que saber, yo estoy muy en peligro, más que el melancólico. Porque el melancólico no ve a nadie y no ve nada. El melancólico lo envías allá a hacer 5 kilómetros, al final le preguntas qué has visto, se ha visto a sí mismo. Pero un sanguíneo le preguntas qué has visto, el tío empieza a escribir 100 páginas de todo lo que ha visto, sentido, ¿entiendes? Vive fuera. Entonces, esas son dificultades. La diversión tiende a ser su motivación fundamental. Necesita siempre, y yo veo también cuando doy seminarios, si tengo una mayoría de sanguíneos, tengo que entertain them todo el tiempo, si no, la gente se muere, ¿no? Se duerme, ¿no? Tienes que hacer una cosa que les hace reír cada 10 segundos, no 10 minutos. Si no, se van afuera. Necesitan juegos, necesitan contacto con el otro, necesitan mucha interactividad. La capacidad contemplativa es mínimo. Es una flaqueza. Es propenso a la superficialidad e inconstancia, distrae su atención fácilmente por lo nuevo, quiere agradar y quiere que todos lo amen. Es la flaqueza de este. Entonces, la estabilidad es el reto fundamental de este hombre. Otra vez no. Luego voy aquí. Spanish. Aquí estamos. El flemático. Entonces puede ser que es un poquito brutal, ¿no? Entonces vamos a poneros un flemático menos brutal, más atrayente, especialmente para los que aquí son flemáticos. Hay un flemático aquí mucho más presentable. El héroe de Guerra y Paz, de Tolstoy, Pierre Bezukhov. Y aquí está Pierre. Ya, mejor, ¿no? Más presentable, ¿no? Entonces, ese es Pierre Bezukhov, que es el héroe de Guerra y Paz. Pero volvemos a lo que tenemos aquí en castellano. El flemático, la paz. Expone un enfoque científico de la realidad. Es un excelente oyente. Tiene una gran empatía por los demás. Tiene un fuerte sentido de la obligación y la cooperación.
posee una voluntad oculta de hierro. Claro, el colérico tiene voluntad, pero es una voluntad que se ve inmediatamente en el exterior. El flemático tiene voluntad, pero está muy interiorizado. Es constante, leal y perseverante. No se siente insultado o provocado a la ira con facilidad. Puede permanecer calma bajo presión. Entonces, la gran fuerza es que está depasionado. Es un problema, pero tiene una fuerza. Y es muy científico en su approach, muy racional. Y es una cosa positiva. Sus flaquezas: ama el status quo, la seguridad de la rutina y no le gusta el cambio. Es indeciso y le atemoriza hacer las cosas mal. Porque es científico. Un científico, equivocarse es tremendo. Quiere evitar los conflictos a cualquier coste. Es propenso a la pasividad. Esas son flaquezas. Entonces necesita, como hemos dicho, desarrollar la virtud de la magnanimidad para tener una visión de sí mismo que sea más elevada, más alta. Ahora quiero ver rápido con vosotros para que veáis la importancia de todo esto, cada virtud, desde el punto de cada temperamento. Hablamos ahora de la virtud de prudencia. Prudencia, ¿os acordáis? Son dos cosas. Prudencia es deliberación y decisión. Ya rápidamente para ver cómo enfocamos cada virtud desde el punto de vista de cada temperamento. Imagínate, un colérico, ¿cuál es la dificultad que va a encontrar en la prudencia? Que es la virtud que nos hace capaces de tomar buenas decisiones. Decisión no, porque él sueña de decisiones. El colérico va a la decisión inmediatamente. El tema que le va a costar es la deliberación. No hay que decirle tú tienes que deliberar mucho más. No hay que decirle, mira, la deliberación siempre será un reto para ti. Y tú, colérico, tienes que hacer un esfuerzo para estar seguro que estás deliberando suficientemente. Pero no hay que decirle tienes que decidir menos y deliberar más. No, porque él tiene una facilidad para tomar decisiones y es una cosa muy positiva. El corazón de la prudencia es la decisión, no es la deliberación. Aunque hoy cuando decimos a la gente be prudent, queremos decir stop. Pero para un griego no. Be prudent significa toma decisiones. La prudencia es tomar decisiones. Por eso el colérico le gusta tomar decisiones y le gusta tomar decisiones rápidamente. Es una cosa súper positiva. El problema que tiene él, el reto que tener es que muchas veces no pide consejo y no delibera suficientemente, no analiza suficientemente los datos. Entonces, a nivel de deliberación, muchas veces, si no tiene carácter, si no tiene control, dominio de sí y humildad para pedir consejo, para la deliberación se queda un poco flaca. Entonces, para él es fácil tomar decisiones, pero no es muy fácil tomar buenas decisiones. Aquí está el tema. El colérico tiene que saber, yo tomar decisiones, ningún problema. Un problema es buenas decisiones. Necesito que pensármelo un poquito más antes de tomar la decisión. Este es el reto. Después, pensá en el melancólico. El melancólico, ¿cuál es su problema? La decisión es evidente que es un problema, porque no le gusta tomar las decisiones, porque le falta audacia. Necesita que desarrolle la audacia, es un reto para él. Pero en la deliberación es bueno solamente en el sentido de que él ve los problemas, pero él no ve las oportunidades. Si tú eres melancólico, tienes que saber, para mí melancólico, problema de toma de decisión, la toma de decisión, la prudencia significa, uno,
dejar de ver solamente lo negativo y ver las cosas positivas que se podrían hacer, es la deliberación, es el realismo en la deliberación para el melancólico, es ver lo positivo y no solamente lo negativo. Y dos, tomar decisiones, y que lanzarme y no tener miedo a la acción. Hamlet tiene miedo a la acción y, por ejemplo, por eso Hamlet es un drama, es el drama de inacción, no pasa nada. Porque a Hamlet siempre le falta información para hacer cosas y al final no hace nada. El melancólico es esto, le falta seguridad, quiere certidumbres para actuar, certezas. Y tiene que aprender a moverse en el mundo donde no hay certezas, donde hay riesgos. Es una cosa que el melancólico tiene que desarrollar poco a poco. La capacidad de tomar decisiones sin ser seguro. El melancólico tiene tendencias a crear modelos para que te den 100% de seguridad en la acción. Tremendo. Entonces no haces nada. Porque con los hombres, con las personas, siempre puedes equivocarte. Es un punto de lucha, ¿no? Para que el melancólico desarrolle la capacidad de tomar buenas decisiones, pero te das cuenta que tiene nada que ver su lucha para ser prudente como la lucha del colérico, es lo opuesto. Ahora os dais cuenta de que puedes hablar de la misma virtud a personas de temperamentos diferentes, pero son mundos que tienen nada que ver y el approach de la virtud tiene nada que ver, es el opuesto. Entonces no puedes hablar de la virtud si no hablas del temperamento, si no la gente no entiende que tienen una visión anterior muy diferente. Pues el sanguíneo, ¿cuál es su dificultad? ¿Cuál es su fuerza? Su fuerza es que ve todas las oportunidades de acción. Todo. ¿Cuál es su debilidad? Es que no ve los problemas. Y el sanguíneo le dices, mira, ¿tú crees que vamos a poder hacer esto? La respuesta va a ser, of course we can. Y cuando te dice un sanguíneo, of course we can, ya empiezas a panicar. ya significa, chicos, ya. Me da miedo este tío. Y el sanguíneo tiene que ser realista. Y el realismo para el sanguíneo es el opuesto del realismo para el melancólico. Es dejar de ver solamente las cosas positivas y las oportunidades, pero ver también los problemas, porque hay problemas y son reales. Pero el sanguíneo no le gusta tomar decisiones, no es un reto. ¿Por qué le gusta tomar decisiones? No porque le gusta conseguir resultados. Este es el colérico. El sanguíneo le gusta la aventura, el placer, el gozar, lo nuevo. Entonces se lanza muy fácilmente en cualquier cosa. Pero se lanza porque es simpático, porque es agradable, porque hay algo nuevo, porque hay emociones. Y ya cuando llega rutina, abandona. Deja. Abandona, deja. Será su problema que veremos después por la virtud de fortaleza. Después el flemático. El flemático, la prudencia le va... ¿Cuál es la fuerza en la prudencia? Es el realismo científico depasionado. Entonces, fundamentalmente tú necesitas gente así en un board, porque tienes gente que son tranquilos, depasionados, científicos, necesitan tener bastantes personas así en un board para depasionar el juego, para que se tranquilice la gente, para ver matemáticamente lo que hay. Ese es positivo. En la deliberación, habitualmente son muy importantes y son buenos. El tema que van a tener es el tema de la acción. Muchas veces tienen miedo también a la acción porque tienen una tendencia hacia la apatía y tienen el miedo a equivocarse. Entonces, si no están seguros matemáticamente de que esto es lo bueno, tienen la misma dificultad que el melancólico. Pero el melancólico lo que tiene miedo es la inseguridad. El flemático no es la inseguridad que da miedo, es el error. La posibilidad de errar. Porque es científico el hombre, es un ser científico. El error para él es una monstruosidad, es una barbaridad. El melancólico era la incertidumbre que le mortifica. No saber. Quiere saber todo, quiere controlar. Y si no hay seguridad, no se lanza. Es un poco diferente.
Y después que vemos, esos son los 4 temperamentos, habéis visto. Después, la fortaleza, que son 2 cosas. Fortaleza activa, que es la audacia, fortaleza pasiva, que es la persistencia, como le hemos llevado aquí, resistencia. Endurance, en inglés, endurance, l'endurance, la capacidad de mantener el rumbo. Entonces, los coléricos, es evidente que audacia parece que es casi natural en ellos, porque el manager le gusta ir adelante, le gusta tomar riesgo, es su mundo, es el mundo de la autorrealización del colérico, es el riesgo, es el avance, es el management, es tomar riesgos. Entonces la audacia parece que no es para él un reto. La persistencia tampoco, porque hasta que no ha conseguido sus objetivos, el colérico habitualmente no le cuesta seguir el rumbo hasta el final. Al sanguíneo le cuesta, porque le cuesta la persistencia, le cuesta el tiempo, le cuesta la paciencia, pero al colérico no, es casi biológico. Entonces, aquí hay una pregunta muy importante que yo creo que hay que pensar, es el tema de cómo hacer diferencia entre fortaleza y energía biológica. Es importante esto porque si tú tienes hijos o hijas, quieres que estén fuertes, no solamente coléricas. Entonces hay que pensar un poco cómo sabes que una persona al final está desarrollando, un colérico está al final desarrollando también fortaleza. No puedes contentarte de que sea colérico y que tenga energía biológica o fisiológica para hacer las cosas. Tiene también que desarrollar virtud, tiene que crecer como ser humano. De cómo se ve y cómo se hace esto. Lo he pensado, cómo se ve fundamentalmente cuando la persona está enferma, cuando la fisiología no funciona. Tiene un cáncer y es colérico. Y si no tiene carácter, si no tiene fortaleza, pues se ve que toda esta energía fisiológica desaparece y se queda al estado de nada. Uno que es colérico, que tiene fortaleza, aunque tiene un cáncer que está muriendo, todavía el espíritu vive. ¿eh? El espíritu vive porque tiene persistencia y no está a nivel físico, está a nivel espiritual y se ve. Es una buena manera de ver esto. Si el chico ha dormido bien o mal, si ha dormido mal, está hecho polvo y es incapaz de hacer las cosas, significa probablemente que es un colérico que tiene muy poca fortaleza. Cuando ha dormido bien, mucha energía física y ya hace todo lo que le da gana y mucho más que nosotros. Pero si ha dormido mal, está hecho polvo. Está hecho polvo porque no tiene ninguna energía espiritual para hacer lo que tiene que hacer. Es cuando una persona hace fundamentalmente lo que tiene que hacer, aunque no le gusta, está desarrollando la fortaleza. Un colérico que hace cosas porque su conciencia le dice que hay que hacerlo y no le gusta hacerlo, pero que lo hace, desarrolla la fortaleza. Ya supone un esfuerzo de su parte, que no es el fruto de la inercia fisiológica. Hay muchas madres ven su niño de 12 o 13 años y que le dicen a Alex, mira, es un líder. Después mira el niño cuando tiene 40 años, es una loca, no ha hecho nada, no ha hecho nada en su vida. Porque no ha transformado esta energía biológica en energía espiritual. Se fue hundiendo el pobre, porque la madre no entendía nada de la educación. Y otras veces ves flemáticos y los padres dicen, a ver si termina jardinero el chico. ¿Eh? Y después ves que el tío es más que jardinero, o es un jardinero espectacular, tiene una magnanimidad muy grande y ha hecho en su vida milagros de verdadero porque ha cambiado, ha transformado su energía, todo lo poco de energía espiritual que tenía del flemático lo ha cambiado en energía espiritual. Entonces, aquí el tema es que muchas veces nos parece que es muy bueno tener mucha energía fisiológica, pero hay gente que les engaña y al final te das cuenta que fue
un don que les hizo peores que mejores, porque se engañaron a sí mismos. Una persona que se da cuenta naturalmente que no tiene mucha energía fisiológica, intenta compensar con desarrollo de energía espiritual o moral. Uno que tiene mucha energía muchas veces no se da cuenta que tiene todo esto y que es un don, y se va todo esto eliminando poco a poco por la naturaleza y no desarrolla su capacidad espiritual y moral. Entonces, por eso la gente que tienen los coléricos tienen que estar muy conscientes de que han recibido esta energía y que es un don, pero que no es una energía espiritual, que es una energía puramente biológica. Entonces, el tema de la fortaleza es importante. Después, el melancólico tiene dificultad en la audacia, pero no tiene dificultad en la persistencia. Lo repito, los melancólicos fácilmente son persistentes, son fieles biológicamente. No les cuesta tanto como a los otros, porque entienden bien el sentido de lo que están haciendo, de lo que están sufriendo. Después, el sanguíneo, os dais cuenta que el sanguíneo, repito, le va a costar la persistencia, es su reto número 1, persistencia. Pero en la audacia no, se lanza algunas horas al menos, pero se lanza, ¿no? Le gusta tomar decisiones nuevas, cosas nuevas, cosas... Después tienes el flemático. El flemático, la persistencia lo tiene. Me acuerdo, yo en Finlandia muchos años y siempre los finlandeses muy flemáticos, pero al mismo tiempo con su flematismo una capacidad de resistencia enorme. Pero audacia, cero. La audacia es el fruto solamente del carácter en estas personas. No es un don natural. No son capaces naturalmente de ser audaces. Lo pueden desarrollar y algunos lo desarrollan muy bien, pero es el fruto del trabajo sobre sí mismo, del carácter. Después, y voy rápidamente porque no tenemos tiempo de ver en detalle, pero el dominio de sí. Entonces, el dominio de sí es interesante. Cada tipo de temperamento tiene algunas pasiones específicas. El dominio de sí son dos cosas. Uno es el control de las pasiones negativas o malas, y el otro aspecto positivo es cómo enriquecer las pasiones buenas que tenemos. Entonces, la persona que tiene un carácter, que tiene un temperamento colérico, lo que pasa muchas veces, hemos visto dos tipos de emociones, de pasiones, como decimos aquí en Occidente, porque en Oriente las pasiones son siempre negativas. En Occidente tenemos las pasiones como formas de aquí, ¿no? Pasiones son cosas neutrales. En Oriente tienes que saber, tú puedes estudiar la pasión. La pasión en Oriente es siempre una cosa negativa. Son las cosas negativas de la naturaleza humana caída. Entonces hay que utilizar para emociones. En ruso se habla de las emociones, no se puede hablar de las pasiones, porque la pasión es siempre una cosa negativa. En Occidente hablamos de pasiones y hablamos de cosas neutrales, pero hay que saber esto. Por eso al momento de las traducciones hay que ser muy prudente, muy inteligente. Entonces, aquí hablamos de pasiones, pero las pasiones, cada temperamento tiene su propia dificultad. Entonces, el colérico tiene tendencia al orgullo porque naturalmente se compara con nosotros, porque tiene mucha energía, una energía fisiológica, y compara. Le gusta la competición y ve su fortaleza, y es normal que tiene una tendencia natural al orgullo. Pero tiene que controlarlo. Además, tiene una tendencia a no entender que su talento es un don. Aquí está. El melancólico, él sabe que su talento es un don, porque él te dirá, yo que escribo, no soy yo que escribo, es Dios que escribe en mí. La musa, la idea del filósofo, el poeta, nunca te dirá soy yo, este es Dios, que me ha utilizado para hacer esto. Para un melancólico es tan econatural decir estas cosas. Pero para un colérico, no, soy yo. I did it. Es evidente. No es muy profundo, es intenso, pero no muy profundo.
Entonces el colérico tiene esa cierta tendencia a no entender que su talento fisiológico, la fuerza que puede tener, es un don que ha recibido. Y no es bueno, es la falta de autoconocimiento. Y entonces el colérico tiene que controlar esto, el orgullo y la ira. La ira, repito, porque cada obstáculo que hay en el camino hacia la realización de resultados, para él es el diablo. Es el diablo. Erased. Y por eso puede erase a personas también, no solamente a cosas. Todo lo que hay entre él y los resultados, todos los obstáculos para él hay que removerlos. En cualquier caso. Para eso, los objetos son una cosa santa, la causa sagrada, los objetivos. El melancólico, ¿qué tipo de emociones tiene él? Son muy diferentes. El melancólico, sus emociones, aunque en general podemos tener todos los tipos de emociones o de pasiones, es evidente, pero estamos intentando especificar por cada temperamento. El melancólico es el pesimismo, la tristeza, el espíritu crítico de gente y de cosa. Y la sensibilidad. La sensibilidad personal, ¿cómo se llama en castellano? ¿Cómo? Susceptibilidad, exactamente. Susceptibilidad. Son realidades para el melancólico. ¿Y cómo se regula todo esto? Se regula de esta manera. El melancólico tiene que saber que es así. Repito, a cada persona que tiene un temperamento, todos tenemos temperamentos, tiene que conocer bien su temperamento para no tener estado de pánico. Estado de pánico sobre qué me pasa. Si un colérico siente el orgullo, no tiene que tener pánico, es que es normal. Colérico es normal que tengas esto, y ira es normal. Ahora el tema es qué haces con esto. Es un tema de carácter. Pero que tu primera reacción sea una reacción de ira o de orgullo, no te preocupes. Significa que es bueno, tú te conoces a ti mismo, tú sabes que eres así. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Now what? Now character. El melancólico es lo mismo. Un melancólico que se conoce a sí mismo está salvado. Un melancólico que no tiene ninguna idea de que es melancólico es un desastre. Porque el estado de pánico es constante. Porque tiene miedos. El melancólico tiene miedos, mucho más miedos que los otros. Miedo a todo. Todo lo que es en la vida material es ocasión de angustia para él. Porque no controla bien este mundo. Porque le da miedo a este mundo que no es perfecto, donde siempre hay pecadores, donde siempre hay cosas que no funcionan. Te tienen miedos. Mañana hay que ir a correo. Seguro que habrá miles de personas allá en correo. Voy a perder 2 horas yendo a correo. Se va a correo y había medio persona. Pero lo que pasa es que cada vez se estará seguro que estará convencido de que tendrá que esperar 3 horas en correo y que es una pérdida de tiempo. Podría estar haciendo cosas más simpáticas, más útil para él. Entonces, lo que pasa es que con un melancólico tiene estos miedos y tiene que tiene que convencerse. Yo tengo miedos y yo tengo que estar seguro de que el 95% de los miedos que yo tengo existen solamente en mi imaginación. Un melancólico que sabe esto está tranquilo, porque es capaz de reírse de sí mismo, es capaz de tomar distancia, es capaz de decirse, sí, efectivamente, mira, yo soy así, estoy en estado de pánico porque mañana tengo que ir a correr. Entonces se ríe de sí mismo y dice, es normal que estoy así, pero en el fondo del corazón yo sé que probablemente no habrá ningún problema en correr y que no habrá nadie además. Y se tranquiliza porque se conoce. Pero una persona que no sabe lo de los temperamentos no entiende bien estos miedos que tiene él. Entonces no puede tomar distancia sobre sí mismo, no puede reírse de sí mismo y no se tranquiliza por nada. Y cada vez que hay un problema es una energía interior que se desaparece y el tío está agotado. ¿Entiendes? Un melancólico que se da cuenta que tiene rencores, no se preocupe. Dice normal, yo soy melancólico.
Y este hombre, esta persona me ha dicho dos cosas repetidas y habría sido mejor que no lo diga. Pero ha dicho y yo se queda dentro y no sale. Y no sale porque es melancólico. En un colérico sale inmediatamente porque es melancólico. Un colérico, todo lo que es obstáculo, boom, out, fuera. Ya no existe en su pensamiento, ya se ha olvidado de ti, no existes más. Ha dicho dos cosas que no había que decir, 2 minutos después él no se acuerda. You're erased, no existes más en su conciencia. Pero el melancólico recibe, todo se gira, porque el movimiento melancólico es un movimiento de águila, es muy lento, pero así, ¿no? El movimiento del colérico es un movimiento muy diferente, es el león, es lineal y es directo y es rápido. Entonces el melancólico es normal que las cosas entran y no salen de la misma manera, se quedan dentro. Y hay que saber esto, no hay que maltratar a los melancólicos porque tienen una memoria increíble. Y no es que quieren recordarse, es que no pueden no olvidarse. No pueden. Entonces el melancólico, ¿qué tiene que hacer? Tiene que saber esto, tiene que saber. Yo tengo esta actitud hasta estas personas porque me han maltratado y todo, pero al final no quería maltratarme. Solamente he dicho cosas sin darse cuenta y intentar justificar, intentar olvidar, intentar perdonar. Hay un esfuerzo muy importante de parte del melancólico para salir de esto, pero es un esfuerzo espiritual muy fuerte. Porque a él le cuesta más. Y es criticón de proyectos y de gente. Y entonces puede siempre ver lo negro en las personas y en los proyectos. Entonces, si él sabe que eres así, se tranquiliza y sabe cómo salir de esto, intentando ver la cosa positiva, reírse de sí mismo, sentido del humor. Es una persona que los temperamentos ayudan a la gente a reírse un poco de sí mismo, porque ya cuando conoces bien tu temperamento y tienes sencillez para hablar con la gente de tu temperamento, dices al otro, mira, soy así porque es mi temperamento y estoy luchando para salir de esto, pero es normal que estoy aquí, es normal. Hay mucha gente que conocemos que conocen bien su temperamento y se ríen de sí mismo, porque saben perfectamente que son así. Y hay muchos, los que les gustan más que todos reírse de sí mismos son los sanguíneos, evidentemente, porque reírse para ellos ya es natural y cada cosa que le puede hacer reír es una cosa muy buena. Entonces conocer su temperamento para un sanguíneo es una cosa absolutamente buena porque provoca la risa. La risa, y entonces ellos, cualquier temperamento persona que conoce bien su temperamento, se vuelve como una persona más sencilla. Hay menos problemas de orgullo al final, te vuelve más sencilla, descomplicado porque ya te conoces y sabes que estás así y que es bueno que estés así, solamente hay que desarrollar el carácter, pero que tu primera reacción siempre será la misma, ¿no? Y que entonces no puedes decir a la persona, mira, así soy, ¿no? Y yo creo que el conocimiento de los temperamentos da mucho en términos de sencillez, de simplicidad, de sinceridad con sí mismo, con los otros, también de alegría porque te ríes un poquito de cómo es y no dramatizas las situaciones, y fundamentalmente de paz porque entiendes. Lo más dramático que hay en la persona es cuando entiende lo que está pasando, pero cuando conoces su temperamento estás súper peaceful, y esto es fundamentalmente importante para los melancólicos porque necesitan esta paz interior, pero es también necesario para los otros, para cualquier tipo de temperamento. ¿Os dais cuenta todo lo bueno que da el conocimiento de su temperamento? Es muy bueno. Después, el sanguíneo, las pasiones que puede tener son las 5 pasiones, los cinco sentidos externos. Y para
El flemático lo que va a tener que desarrollar fundamentalmente son las pasiones, porque no tiene. Está desapasionado. Entonces hay que ayudarles a estar más apasionados, porque las pasiones son muy importantes para el desarrollo de la persona. Lo sabemos todos, lo hemos estudiado en antropología, ¿no? El moralismo kantiano, el nirvana budista, la apatía de los estoicos. Nada, malo, todo esto es malísimo. El hombre y la mujer tienen emociones, pasiones y tenemos que tener, si no, no podemos realizarnos como seres humanos. Y además hay pasiones que son súper importantes para la virtud. Por ejemplo, la ira. En frente a una situación de injusticia, la ira actúa en la audacia y nos ayuda a actuar y a ser audaz cuando hay que serlo. Mucha gente sin ira no pueden ser audaz, necesitan ira. Y por eso es bueno, ¿no? Las pasiones son buenas, el amor es la pasión más alta de todas las pasiones, sin amor no se puede hacer nada en la vida. Entonces, todo esto de nirvanismo, moralismo, apateísmo, todo esto es malísimo en términos de virtud, malísimo. Entonces, la virtud del dominio de sí es no solamente controlar las virtudes y orientarles para el bien, pero es también utilizar toda la energía que te dan las pasiones para introducir, inyectar en tu misión en la vida toda esta energía que te dan las pasiones. Les tiene interés ayudar a la gente a ser apasionado y no a desapasionado. Entonces, un flemático hay que ayudarle a apasionarse por las cosas, porque necesita pasiones. Después, la justicia, que es la capacidad de la virtud de los que dan a cada uno lo suyo. La justicia son dos cosas. Una cosa es las relaciones interpersonales, la comunión o la comunicación con gente. Y dos, es el bien común. Entonces, la comunicación, que es pues, la veracidad, la simplicidad, la sencillez, la amistad, la empatía, la misericordia, el amor. Todo eso son virtudes de comunicación, de la comunicación interpersonal. Y todas esas virtudes están enraizadas, como lo hemos estudiado en antropología, en la virtud de la justicia. Son las virtudes que hacen de nosotros seres sociales. Pero también, al otro lado, hay una otra parte de la justicia que es el bien común, que es la capacidad de practicar, de construir el bien común en la vida profesional, en la vida familiar y en la vida social. Son tres aspectos de la virtud, el aspecto bien común de la virtud de justicia. Es el colérico, os dais cuenta que no tiene muchas dificultades con construir el bien común, porque tiene una energía enorme. Y los coléricos habitualmente, la familia, la vida social, la ciudadanía, trabajo profesional, es un business que cree. Son siempre en la acción y creen y no les cuesta mucho construir el bien común si tienen visión de lo que es el bien común. Lo que les costará es el aspecto interpersonal. Les cuesta mucho la comunicación. Tienen una tendencia a ser dictadores. No son muy empáticos. No son muy misericordiosos, biológicamente hablando. Los coléricos tienen un reto aquí, que es una parte de la justicia, que es la comunicación con la gente. Tienen que aprender a ser más comunicables. Y por eso escuchar más empatía, más misericordia, más amor de las personas. Esto es lo que les ayudará a practicar la virtud de la justicia. El melancólico, lo que le va a costar es fundamentalmente también en la comunicación, porque el melancólico, ¿qué pasa? El melancólico está muchas veces absorbido por sí mismo, entonces no comunica. No comunica. Entonces tiene él mismo también que comunicar, pero de manera diferente del colérico. El colérico, lo que pasa, él te ve a ti, pero tú le molestas. Entonces él te machaca. El melancólico es que él no te ve. No te ve. Porque él vive
en su propio mundo interior, que es un mundo de ideas, de sentimientos, tiene muchísimas cosas dentro y puede vivir durante 2 o 3 días sin nadie. No se preocupe. Entonces la justicia para un melancólico es bastante diferente, aunque parece que es el mismo reto, pero es un reto diferente, es la actitud hacia las personas. El colérico tiene que aprender a amar a las personas y a tratarles mejor. El melancólico lo que tiene que aprender no es a tratar más a las personas, es interesarse más por las personas, por los otros. Tiene que tener una lista de amigos, una lista de gente que tiene que llamar cada día, porque para él no es natural. Tiene que saber que bien, yo me quedo 5 horas trabajando con mis libros, con mis cosas, pero tengo que ser yo mismo, tengo que hacer viajes, tengo que ver a la gente, tengo que aprender a escuchar, tengo que aprender a practicar la empatía, tengo que aprender a interesarme por otros, porque naturalmente no estoy orientado hacia los otros, estoy orientado hacia las ideas, hacia mí mismo, pero no estoy orientado hacia afuera, hacia el mundo fuera, hacia la gente fuera. Entonces tiene que hacer un esfuerzo aquí para aplicar la virtud de la justicia. Para él es el reto. Pues el sanguíneo, el reto no va a ser la comunicación, porque él naturalmente es comunicable. Naturalmente es comunicable. El Ronald Reagan, que era el antiguo presidente de América, era un actor de cine, era un sanguíneo muy desarrollado, era un sanguíneo, era un actor de cine y no tenía problema de todo. Le llamaban el Great Communicator, el gran comunicador. Pero Reagan también tiene un carácter espléndido. Era una persona con el hombre de carácter, tenía una estabilidad increíble, moral, que había desarrollado desde su juventud, porque su madre era una persona espectacular. Entonces, este es el reto. Va a ser el bien común, va a ser la construcción del bien común, porque el sanguíneo empieza pero no termina. Entonces, empieza una familia pero no la termina. Es dramático. Empieza un business pero no termina. Empieza una estructura social para el bien de los consumidores, no sé qué, pero no lo termina. Es decir, es un ciudadano a medio, es un padre o una madre a medio, es un businessman a medio, porque empieza todo y no termina nada. Pero solamente si desarrolla la virtud, como lo hizo Ronald Reagan, la virtud de estabilidad, de persistencia, entonces se hace creíble. Se hace creíble y consigue ser justo. Se puede ser justo. El flemático, la justicia, la comunicación, normalmente el flemático no es malo en comunicación, justamente porque tiene una capacidad para practicar la empatía. El flemático escucha mucho. En Finlandia la gente nunca te interrumpe cuando hablas, nunca. No es que hable mucho, pero claro, hable un poco, es verdad, pero no te interrumpe cuando hablas tú. Nunca me han interrumpido. Y escucha y tiene capacidad de ponerse en el lugar de la gente fácil. Pero el problema es que tienes una tendencia a la apatía que hace que al final se contentan con la rutina y no avanzan mucho en sus planes que sean profesionales, familiar o cívicos, porque tienen un poco, están aplastados un poco con la rutina. Entonces, un flemático tiene que saber esto y tiene que avanzar. Bien, después tú tienes las dos virtudes que quiero terminar con esto antes de la pausa, la magnanimidad y la humildad. La magnanimidad es la virtud, fundamentalmente, como os he dicho, de contemplación y acción. Virtud complicada, porque es una virtud que es el sueño y la misión. Entonces, Aristóteles nos dice que el magnánimo es una persona que se considera a sí mismo digno de cosas grandes. Aquí es, dignidad y grandeza. Una persona que se considera a sí mismo digno de cosas grandes. En Aristóteles es una visión de sí mismo. Y la visión que tenía era la visión de Sócrates, aunque nunca habla en su ética de Sócrates, en su portreto del hombre, de la persona magnánima, pero todos lo sabemos, está pintando a Sócrates. Entonces lo que vemos es que
la fuerza que tuvo este griego fue de entender que la magnanimidad es una virtud humana, es la virtud de la persona que tiene una visión de sí misma que está muy elevada. Y como judeo-cristianos, pero como cristianos, nos damos cuenta que la definición de Aristóteles es espectacular, porque el cristiano se sabe hijo o hijas de Dios, y dice, entonces no puedo no ser magnánimo, porque tengo el material máximo para la magnanimidad. Aristóteles no era cristiano, no sabía. Por eso veía que hay personas que pueden permitirse ser magnánimos, otros no, porque no tienen ninguna sustancia. Pero el cristiano, él dice, sustancia todo lo tienen, porque todos son hijos de Dios. Entonces, no tener esa sustancia es locura. Entonces, cada persona, cuando lees hoy como cristiano la definición de Aristóteles, dice bingo, pero un bingo absoluto. Es increíble cómo, sin darse cuenta, Aristóteles ya estaba diciendo cosas increíbles. Un magnánimo es una persona que se considera digno de cosas grandes. Cuando tenemos sentido de dignidad personal siendo cristianos, ya esta definición es espectacular y nos damos cuenta que no hay otra posibilidad que de ser magnánimo. Después vino Tomás de Aquinos, y Tomás añadió una frase, dijo, el magnánimo es el que se considera digno de hacer cosas grandes. Es decir, que Tomás añadió una palabra. ¿Por qué? Porque Tomás es romano, no es un griego. Los griegos es la contemplación, los romanos es la acción. Entonces, como romano pragmático, como lo son los romanos, los occidentales, no podía no añadir esta palabra. Entonces, para Tomás, efectivamente, el magnánimo es una persona que se considera digno de hacer cosas grandes, es decir, que la acción. Al final tienen los dos, la magnanimidad son los dos. Uno, una visión de sí mismo muy alta, como ser espiritual o como hijo de Dios si eres cristiano, y una visión también de la acción, de la transformación del sueño en acción. Entonces no es suficiente solamente ser soñador, no es suficiente solamente soñar. Hay que transformar el sueño en misión. La misión es una cosa concreta que ya estás haciendo. Pero como nos dice Tomás de Aquino, una cosa muy importante que él tomó de Aristóteles, la magnanimidad es una virtud humana. Es la virtud de la gente que creen en sí mismo, que creen en sus talentos. Tomás dice que es la virtud de la esperanza natural, la virtud de la esperanza humana. Y veis, aquí estamos tocando cosas muy, muy sensibles, especialmente para cristianos. Porque cristianos han siempre oído hablar de la esperanza sobrenatural. Y yo tengo esperanza de que Dios en mí puede hacer cosas grandes. Y Tomás de Aquino empieza a decirnos, no es esto la magnanimidad. La magnanimidad es que tú crees que ya tienes talentos naturales que Dios te ha dado y que tú, no Dios, tú puedes con estos talentos hacer cosas extraordinarias. Dice que es la virtud de la gente que tienen, es la virtud de la esperanza humana. Aquí hay mucha gente ya, no, esto Alex, no puedo. No, esperanza es sobrenatural, esperanza humana, esto es tontería. Siempre me han dicho que no tengo que creer en mí, creer en Dios. No, mira, Tomás de Aquino no es un herético y te dice que tú tienes que creer en ti, porque los talentos que tú tienes por naturaleza vienen de Dios, pero son talentos naturales, vienen de la educación, de la biología, de la genética, de la cultura. No son talentos sobrenaturales, son naturales, pero son tus talentos. Y tú tienes que conocerte bien y creer en esto. Entonces, una persona magnánima, hombre y mujer magnánima, es una persona que tiene una capacidad de percibir los dotes naturales que ha recibido. Y no cae en el orgullo porque sabe que estos dotes son don de Dios al final, porque todo es don. Entonces, ahí tiene la manera como la humildad y la magnanimidad son dos virtudes que no se pueden separar. La magnanimidad es yo estoy consciente de mis dotes. La humildad es yo estoy consciente de que estos dotes son dones.
no son míos, me fueron dados por naturaleza, no por gracia, por naturaleza, pero son para Dios lo mismo. La manera como te lo da es su problema, pero te lo han dado. Es muy importante. Es por eso una persona que tiene confianza en sí mismo, normalmente es una cosa buena. No es orgullo. Probablemente es el fruto de la magnanimidad. Tiene confianza en los dones que tiene y va adelante. Hay una escritora americana que se llama Flannery O'Connor, que daba una charla en americana, es muy famosa. Ella, Flannery, está traducida al castellano desde muchos años. Y después de una conferencia que daba, hay una persona que se levantó y dijo, Flannery, in the end of the day, why do you write? Flannery, finalmente, ¿usted por qué escribe? Ella lo miró y le dijo, I write because I write well. Yo escribo porque escribo bien. Y lo dijo con una sinceridad total, pero sé que la gente alrededor estaba sorprendidos y estaban un poco molestados. Eran los años 30 del siglo pasado. Y la gente lo interpretó esto como una falta de modestia. Cuando ella estaba dando una lección de magnanimidad, les dijo, yo soy magnánimo, entonces yo conozco mis talentos y yo les multiplico cada día y yo sé que los tengo y yo me siento responsable de que los tengo y yo les multiplico y yo escribo para vosotros y yo intento escribir mejor cada día. Es la única razón por la cual escribo, no hay otra. Se ha dado una lección de magnanimidad espectacular. La historia siempre se acordó de esto. Significa que realmente era poderoso, pero la gente lo ha percibido como una cosa de falta de modestia. Después hay C.S. Lewis, que conoces el buen gran escritor, que en un libro famoso, The Weight of Glory, dice una frase que sorprende mucho, ¿no? Dice, una persona que es realmente humilde no necesita modestia. Al final, nos da a entender la modestia es una cosa muy pequeña y está hecho para los que no pueden ser humildes, porque si no serían insoportables. Entonces, una persona realmente humilde es una persona que ve la verdad sobre sí mismo, ve todos sus talentos y todos sus defectos y es capaz de hablar con tranquilidad de sus pecados como es capaz de hablar de sus talentos, de la misma manera, con tranquilidad y con paz y con naturalidad. Esa es una persona humilde. Este hombre o esta mujer no necesita de modestia. No sabe lo que es. No entra en su mundo. No entra. ¿Entendéis? Esa es una frase muy interesante de C.S. Lewis. La modestia no necesita. La humildad no necesita de la modestia. Si Dios está contento de su instrumento, el instrumento tiene que ser contento de sí mismo, dice Lewis. Muy buena frase, ¿verdad? Si Dios está contento del instrumento, el instrumento tiene que estar contento de sí mismo. Ya está. Ya si es así, la modestia no se sabe qué es. No hay lugar para la modestia. Claro que la humildad es una cosa enorme, ¿no? La modestia es una pequeña virtud. No quiere decir que no es necesario. Lewis dice que es necesario para los que no son humildes. Bien, entonces ya y terminamos. Entonces, vamos a hacer una pausa ahora. Rápidamente, antes de la pausa, por la magnanimidad. Mira, el colérico lo que necesita es más contemplación. Porque actividad sí que lo hay en su temperamento. Más contemplación. Hay coléricos que fueron seres contemplativos máximos. Juana de Arco es una colérica máxima, pero al mismo tiempo es una mística profunda, recogida. Hay gente así, que son en la acción, que no juegan con la acción, pero que al mismo tiempo son de una gran profundez. Muchas veces tiene gente que su actividad es activismo, es workaholism, son gente que están todo el tiempo en acción porque quieren olvidar que dentro hay nada. Y hay mucha gente así.
Y el colérico tiene una propensión hacia esto, porque como le gusta la acción, muchas veces se puede refugiar en la acción como escapismo. La acción como escapismo. ¿Entiendes? Hay escapismo al revés, pero hay escapismo en la acción. Es decir, como me escapo de mí mismo en la acción, porque en la acción no tengo que pensar. Yo hago y ya, me olvido de que existo. Me olvido de que dentro tengo nada. En una persona magnánima, la acción es la prolongación de su vida interior, de la riqueza interior de la persona. Una persona que no es magnánima, la acción no es el resultado de lo de dentro, es solamente una manera de huir la falta de riqueza interior. Entonces, si tienes amigos o amigas que están en la acción, no hay que decirles tú eres súper magnánimo, increíble, ¿no? Hay que mirar un poco por qué está haciendo todas estas cosas. ¿Está haciendo porque se escapa de sí mismo? ¿Tiene miedo a pensar? ¿O realmente lo que está haciendo es el fruto de una consideración interior muy alta? De sentido de su propia dignidad muy bien sentida. Esta es la verdadera acción de un magnánimo. Entonces, los dos, acción y contemplación, que no es fácil. El melancólico, veis que el problema que tendrá no es la contemplación, porque habitualmente lo tiene. El problema que le costará es la acción. Y si él desarrolla la audacia, él podrá ser magnánimo muy fácilmente, un melancólico. Pero sin audacia está paralizado. El sanguíneo, os dais cuenta que el problema que va a tener fundamentalmente es la contemplación, porque el sanguíneo también es extrovertido, pero tiene una tendencia a la superficialidad en su pensamiento y en su autoconocimiento. Y por eso el sanguíneo hay que ayudarle mucho a interiorizar muchas cosas, para que sea más profundo, porque no son cosas que le cuestan un poco, para que sea más profundo, que pasa más tiempo con sí mismo, porque está mucho con nosotros, pero tiene que estar con sí mismo más tiempo. Y después el flemático, entonces es su reto fundamental, porque el flemático, lo hemos visto, soñar no es lo suyo, tiene miedo a soñar. El melancólico sueña, pero tiene dificultad para actuar. Pero el flemático, el problema que tiene es que le cuesta soñar. Entonces hay que ayudarle a soñar para ser magnánimo, y la magnanimidad es su clave. Muchos ejemplos de gente flemático que ha sido muy, muy magnánima, entonces nadie puede decir que es imposible. Pensado solamente en Tomás de Aquinas. Tomás de Aquinas es un flegmático, pero absoluto, 100%. Tomás de Aquinas es un flemático total, pero este hombre no solamente ha escrito cosas espectaculares sobre la magnanimidad, pero al mismo tiempo Tomás de Aquinas fue un magnánimo increíble. Él destrozó todo el status quo intelectual de su tiempo sobre la relación entre fe y razón. Una cosa increíble. Que es un magnánimo total. Este hombre fue contracorriente, que destrozó todo el status quo filosófico intelectual de su época. Es un magnánimo en plan filosófico. Bien, entonces os he hablado de Jérôme Lejeune, os he hablado de Darwin Smith, mucha gente muy flemáticos hace un tiempo, grandes magnánimos. Bien, y para la humildad lo veremos después del break y después preguntas, pero lo que os dais cuenta ahora, que veis que por cada virtud hay dos aspectos siempre en cada virtud, un aspecto más contemplativo y otro más activo, y que entonces este tiene consecuencias a nivel de cada temperamento. Entonces, habitualmente no podemos decir este temperamento lo que le va a costar es esta virtud. Normalmente lo que le va a costar es este aspecto de la virtud. En la prudencia lo que cuesta de vez en cuando es la deliberación. Por otro temperamento lo que cuesta es la acción. Cada temperamento es lo mismo. La justicia te cuesta la comunicación o te cuesta el bien común. Es decir, que no puedes decir a una persona la virtud, o sea, totalidad para ti va a ser un reto, más o menos es un aspecto de virtud. También cuando hablo de la audacia como reto,
La audacia es una parte de la virtud de fortaleza. No puede decir una persona, la fortaleza en sí mismo es un problema, es un reto para ti. No, 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 no. Es un aspecto de la fortaleza que es para ti un reto. Y para ti, melancólico, es la fortaleza activa que es difícil, y para ti, sanguíneo, es la fortaleza pasiva que va a ser un reto. ¿Descansamos 5 minutos?